Bienvenidos a Voces del Español. Es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Hola amigos, gracias por acompañarnos de nuevo en Voces del Español. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre la literatura popular mexicana, tradicional, popular tradicional. Fíjense que tenemos una invitada de súper lujo el día de hoy. Tenemos a la doctora Araceli Campos. Ella es doctora en Letras Mexicanas por la UNAM y profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y pues me interesa mucho que nos cuentes sobre su trabajo porque siempre cuando pensamos en la literatura, pensamos como que en la literatura seria o clásica o en la música también, ¿no? Cuando hablamos en un contexto universitario de la música, decimos, no, la música clásica. Pero realmente lo que hace Araceli es muy interesante porque es la literatura de todos, la que nos pertenece a todos, la literatura del pueblo y para el pueblo. ¿Verdad, Araceli? Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación, yo encantada. Pues cuéntanos, Araceli, ¿cuál es tu ámbito de investigación y qué es lo que les enseñas a los muchachos? ¿Por qué es importante esta literatura popular? Y bueno, primero que nada, ¿qué es la literatura popular? Sí, bueno, pues la literatura popular se relaciona con el pueblo y el pueblo no necesariamente tiene que ser las clases bajas, ¿no? Como tú dices, el pueblo somos todos, ¿no? Tenemos como un bagaje cultural, ¿no? Que compartimos todos y que, por ejemplo, si cantamos una canción, el más rico, el más pobre, se la sabría porque es una canción que circula, ¿no? Que conocemos posiblemente desde que éramos niños y que cantamos en determinadas fiestas, en determinados momentos, y entonces se hace como una especie de patrimonio que todos reconocemos y que nos pertenece, ¿no? O nos apropiamos precisamente de esa canción, de esa poesía, de esos cuentos, de esas leyendas, de esos mitos, etcétera, ¿no? A ver, ponos un ejemplo que todo el mundo pienses, que todo el mundo que sea mexicano sepa. Uy, la leyenda de La Llorona, ¿no? ¿Quién no se la sabe, no? La leyenda de La Llorona, además, es un personaje no solamente mexicano, ¿no? Sino del mundo hispánico. Y precisamente hace poco había leído yo a un autor marroquí que tienen también en Marruecos un personaje similar al de La Llorona, ¿no? Y lo asociaba a La Llorona mexicana. Pero es un personaje que está digamos, en toda Latinoamérica, por ejemplo, que tal vez reciba algún otro nombre y que además cada pueblo, cada sociedad, cada comunidad le da características propias, ¿no? Y entonces va cambiando, se va adaptando a las nuevas circunstancias y esas nuevas circunstancias y esos cambios hace que persevere el personaje. Nunca será el mismo, tendrá variantes, modificaciones, pero esas modificaciones las hacen las personas y entonces es cuando hablamos de la apropiación, ¿no? En este caso de un personaje y de una leyenda. Y luego además esos personajes populares son también retomados por los escritores cultos, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? O sea, por eso encantan todos estos temas, ¿no? Porque se expanden, ¿no? A todos los ámbitos, no solamente se quedan a nivel pueblo, ¿no? Y otra característica importante es que muchas de esas tradiciones literarias, estoy hablando solamente de las literarias, se transmiten vía oral, ¿no? Entonces, ha sido considerado por la UNESCO el patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Todas esas leyendas, cuentos, mitos, oraciones, tradiciones, ¿sí? Que se transmiten de forma oral y que perseveran, y para nuestra sorpresa pueden perseverar durante siglos, ¿no? Y se pueden seguir transmitiendo de generación en generación en generación,
y pueden suceder cosas realmente extraordinarias. Por ejemplo, en la Edad Media, el arcipreste de Hita escribió un cuento que se llamó Citas Payas, ¿no? Que es de un cornudo al que su mujer le es infiel, ¿no? Seguramente él lo tomó de la tradición popular, ¿sí? Bueno, no sé cómo, pero ese cuento llegó a oídos de un juguetero guanajuatense que recientemente murió, ¿no? Y entonces te cuenta el cuento, ¿sí? Un cuento medieval, ¿no? En Guanajuato, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso? Pues bueno, ahí está el valor de esas tradiciones populares, ¿no? Le gusta mucho a la gente lo sigue transmitiendo, lo sigue modificando, lo sigue vitalizando y llega a ver, podemos incluso recuperar literatura que se contó hace siglos y que se sigue contando actualmente. Bueno, eso me parece fascinante, o sea, no necesariamente estamos hablando de cosas que están escritas, ¿verdad? Estás diciendo tradición oral, quiere decir que también podemos llamar literatura algo que no está escrito. Claro, 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 claro. Sí, la literatura no solamente es lo que está escrito, y además estamos acostumbrados, porque pertenecemos ya a una sociedad escritural, ¿no? A que lo que vale es lo que está escrito. Pero si hacemos un recuento de la historia de la humanidad, en realidad la escritura tiene menos tiempo, ¿no? Que lo que se ha transmitido oralmente, ¿no? Y que además ahora hay un proceso fascinante en que lo oral y lo escrito conviven. Y no solamente eso, hay influencias de lo oral a lo escrito, de lo escrito a lo oral. O por ejemplo, yo que he recogido, por ejemplo, oraciones que se utilizan con fines mágicos, pues me puedo encontrar una oración que se dijo en el siglo XVII de forma oral, ¿no? Y que actualmente se puede conseguir por escrito, y no porque esté escrito deja de ser oral, porque la gente tiende mucho a oralizar cierto tipo de literatura, ¿no? Entonces vuelve al circuito oral, es decir, Bueno, es del como, oral. como cuando cantamos posada, ¿no? Sí, ajá, O sea sí, que y la cantamos, pero pues a veces preferimos tenerlo escrito para que no se nos olvide qué sigue. O las sí, letanías o qué sé yo. sí, o las letanías. Es que, bueno, además nosotros pertenecemos a una cultura escrita y somos personas que nos dedicamos a la academia y tenemos muy presente la cuestión de la escritura, ¿sí? Pero yo sí te podría decir que aún en ciudades tan modernas, con tanta escritura como podría ser la Ciudad de México, hay mucha gente que no sabe leer y escribir y que sigue transmitiendo muchos de sus conocimientos a través de la transmisión oral, ¿no? Que encuentran un espacio, a pesar de lo apabullante que puede ser la escritura, que se siguen transmitiendo muchas cosas a través de la verbalización, a través de la oralidad. Así que sí, o sea, los estudios de literatura oral realmente son recientes, ¿no? Y nos han hecho ver cómo nos hemos olvidado de ese fenómeno, ¿no? De la oralidad, ¿no? Por ejemplo, de los estudios recientes, se sabe que solamente hasta el siglo XIX ya la literatura se leía ya completamente en silencio, ¿no? Pero durante siglos, aún lo escrito se oralizaba y estaba pensado para oralizarse, ¿no? O sea, los escritores sabían que sus lectores no se iban a quedar en silencio, sino iban a verbalizar lo que estaba escrito, ¿no? Pues qué Entonces, pues, triste que hayamos perdido eso, porque tiene una función muy importante el poder entonar, expresar, como dices, sonorizar lo que está escrito. Y es muy lindo leer en silencio también, porque la imaginación vuela y no nos estamos deteniendo
en cómo producimos el sonido, pero también perdemos algo cuando no leemos en voz alta, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si a ti qué pasa, pero yo si no leo la poesía en voz alta, no suena, ¿no? O sea, necesito la música de las palabras, ¿no? Y cierto tipo de textos, por ejemplo, si tú lees Pedro Páramo en voz alta, encuentras la poesía también, ¿no? Ay, qué Lo que maravilla. pasa es que nos han enseñado, bueno, y además no solamente nos han enseñado, ¿no? La lectura en silencio nació en la medida en que no solamente había más libros, sino también hay más ciudades y entonces, bueno, la lectura en voz alta puede ser, digamos, inconveniente, ¿no? Para el de adjunto, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, En una biblioteca, pues no. en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? O sea, también tiene que ver con que las circunstancias sociales y culturales cambian, ¿sí? O si te pones a leer en voz alta en un parque, pues se te van a quedar viendo, ¿no? Sí, Pues, se ¿qué te quedan pasa? viendo así como loquito, ¿no? Oye, Pero no ha sido lo más, digamos, insisto, ¿no? O sea, es tan fuerte finalmente las palabras tienen sonido, ¿no? Y entonces ese sonido, a veces lo perdemos porque estamos más bien acostumbrados a leer en silencio, ¿no? sí, bueno, cuando hablamos de literatura como la concebimos, así los libros y todo, pero por eso me parece fascinante lo que tú haces, porque me dices, bueno, no solo estoy hablando de los libros, estoy hablando de las leyendas que contamos, ya nos mencionaste la leyenda de La Llorona, de las oraciones, ¿qué más hay en lo que llamas literatura oral? Dijiste, bueno, canciones, a ver, danos un ejemplo de alguna canción que sea como patrimonio de los mexicanos, cultural. De patrimonio de los mexicanos, híjole, ahorita déjame ver. No me ocurre ninguna porque no soy muy cantadora. Bueno, Es, pero tenemos, dijiste, por ejemplo, oraciones, la bamba, ¿no? La canciones, bamba, ¿no? Que se ha internacionalizado, por ejemplo, ¿no? ok. Yo creo que Cucurucucupa, bueno, cualquiera reconoce ese tipo de canciones, ¿no? Y hay, pues bueno, en México hay una gran tradición musical, muy importante, ¿no? Y que a través de esa tradición viene una poesía y una manera de cantar y de interpretar, y entonces, sí, vamos, pones en una fiesta la bamba y cualquiera ha escuchado la canción, ¿no? ok. Y muy Y a eso probablemente le llamas literatura también. claro, sí. Ok, Las canciones son poesía, están escritas en verso, ¿sí? claro. Ujú. Entonces estamos hablando de poesía, hay diferentes géneros de poesía y también hay diferentes géneros en la narrativa, ¿no? En la narrativa puedes distinguir, pues, las leyendas, los mitos, los cuentos, las anécdotas. Hay otro género que se llama historias de vida, ¿no? Que que no están escritas en versos, están escritas, ¿Testimonios? se dicen en prosa y que, pues, son también muy tradicionales, ¿no? Otro caso, por ejemplo, volviendo al de La Llorona, yo acabo de hacer un pequeño trabajo de historias que se cuentan, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, fantasmas que se aparecen, eh, eh, ruidos extraños, ¿no? Y que tienen una tradición, pero que ahora se contextualizan y son en el metro, ¿no? Que hay subterráneos escondidos y que, por ejemplo, se aparece también ahí la Llorona, ¿no? En los andenes del metro. Entonces, sí, o sea, suceden cosas así tan inusitadas como eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Porque normalmente en la leyenda de la Llorona se aparece cerca de las fuentes de agua, ¿sí? Pues, esto es muy conocido, ¿no? Normalmente se aparece cerca del agua. Y ahora, pues, las tradiciones se transforman y de repente aparecen las vías del tren, ¿no? O en las vías del metro, ¿no? Entonces, por eso también hablamos de su tradicionalidad, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser muy populares, muy conocidas, pero aquí de lo que estamos hablando es de lo que se tradicionaliza, lo que pasa de generación en generación
con sus transformaciones, como yo había dicho, pero que van perseverando, ¿no? O sea, no solamente lo que conocemos, sino todo el pasado que trae esa canción, esa leyenda, ese tipo de literatura, ¿no? Ok. Oye, Araceli, y también, por ejemplo, dichos, refranes, adivinanzas. Claro, refranes, adivinanzas, canciones de cuna, bueno, hay pues es muchísimo lo que tenemos como tradiciones literarias, ¿no? Que vienen de muy antiguo, ¿no? Refranes, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero bueno, antes la gente hablaba mucho más refranes, ¿no? En su vida diaria introducía refranes. Son cosas que, por cierto, se han ido perdiendo y es probable, y además estamos viendo cambios muy importantes ahora con el Internet, la digitalización, que se vayan perdiendo muchas de esas tradiciones. Esperamos que surjan otras, ¿no? Y vamos a ver qué sucede más adelante. Estoy segura que sí, Araceli. Pues muchísimas gracias por esta introducción que nos has hecho en esta primera parte del programa sobre qué es la literatura popular, tradicional, oral, que tú estudias y enseñas en nuestra universidad. Muchísimas gracias, ha sido bien, bien interesante. Vamos a hacer una brevísima pausa, Araceli, y cuando regresemos sigamos platicando sobre este universo que tú estudias de la oralidad y qué de lo oral se puede considerar literatura en los términos que tú estudias. No se vayan, quédense con nosotros, enseguida volvemos. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando a la doctora Araceli Campos. Ella es especialista en letras mexicanas y en particular en literatura popular, oral, tradicional de México. En la primera parte nos habló un poco sobre todo el espectro que abarca la literatura oral, desde los cuentos, las leyendas, las anécdotas, los testimonios de vida, las canciones, las canciones de cuna, los refranes, todas estas cosas que componen la literatura oral y cómo se van pasando de generación en generación y se van transformando. Y bueno, ya hasta el metro de la Ciudad de México nos llevó con la historia de La Llorona. Entonces, pues ahora te quiero preguntar, Araceli, tengo entendido que no solamente te enfocas en lo presente, digamos, sino que también hay algunos estudios históricos que has hecho que se ubican quizá en la época colonial de México. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Sí, pues me gustaría mucho compartirles una investigación que hice, que formó parte de mi maestría y de mi doctorado, y que es un tema, pues, fascinante. Fascinante, voy a explicar por qué. En primer lugar, porque em, surge de los archivos de la Inquisición mexicana, ¿no? Los archivos de la Inquisición mexicana no solamente son documentos fríos, donde vamos a encontrar únicamente datos jurídicos o históricos, se pueden ver desde otra perspectiva y yo los vi desde la perspectiva literaria. Y resulta que uno de los delitos contra la fe, porque así se les llamaba, que persiguió la Inquisición mexicana fueron las prácticas y creencias mágicas, que hablando de tradiciones, claro, es una gran tradición, ¿no? Que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Y dentro de esas prácticas mágicas, mucha gente utilizaba oraciones en salmos y conjuros mágicos. ¿Qué son estos textos? Estos textos se conciben como palabras que tienen poderes maravillosos, sobrenaturales. Lo fascinante es que se conciben como palabras que pueden transformar al mundo, ¿no? Y se utilizaron para diferentes cosas, ¿no?
Las oraciones normalmente se utilizaban para pedir cosas buenas, como por ejemplo no morir sin confesión, que era uno de los grandes temas en la época colonial, ¿no? Tener la posibilidad de morir confesando los pecados, ¿no? No morir una muerte violenta, no morir por un asalto, por cosas así, ¿no? También se temían mucho las enfermedades. Por ejemplo, fue una oración muy, muy famosa que se llamó la oración del Santo Sepulcro. Se supone que fue encontrada en el sepulcro de Jesús. Ya por eso es mágica, ¿no? Porque tuvo contacto con el sepulcro de Dios. Y entonces esta oración servía, por ejemplo, para que entre marido y esposa hubiera paz, hubiera cordialidad, pero también se utilizó para enfermedades como la epilepsia, ¿no? Enfermedades del corazón, para ver el rostro de la Virgen María antes de morir. O sea, son oraciones que reflejan las necesidades, las carencias que tenía esa sociedad en aquella época. ¿Estás usando conjuro y oración como equivalentes? No, fíjate, no. Empecé con las oraciones porque son, digamos, eh, las más fáciles de ubicar, ¿no? Y generalmente se utiliza el término oración para todo este tipo de literatura, pero yo hice una distinción entre oraciones, ensalmos y conjuros. Las oraciones son oraciones devotas, pero no autorizadas por la Inquisición ni por la Iglesia Católica, en la que se piden muchas cosas como las que he mencionado, ¿no? Y luego están los ensalmos, que tampoco están autorizados. Todos estos textos son textos censurados, prohibidos. Y de los tres tipos de textos, los que más me gustan, fíjate que son los ensalmos. Los ensalmos vienen de la palabra salmo, ¿no? Se supone que se desprenden de los salmos de David y que en algún momento, y eso ya se tiene estudios al respecto, se cantaban, ¿sí? O sea, eran palabras mágicas que tenían que estar acompañadas del canto y muy probablemente de la música, ¿no? Ya en la época colonial ya no se cantaban, pero bueno, o sea, tienen recursos poéticos que nos hablan de esa asociación con el canto y que son palabras que se supone tienen el poder de curar cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ensalmo que me encanta en el que se van enumerando cada una de las partes del cuerpo y cada parte del cuerpo se le asigna un santo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cabeza con San Juan Bautista, porque San Juan Bautista murió decapitado, ¿no? Entonces se sacraliza la cabeza. Los ojos con Santa Lucía, porque la leyenda cuenta que Santa Lucía le sacaron los ojos, o bueno, hay una versión en que dice que ella misma se sacó los ojos. Entonces, cada parte del cuerpo tiene un santo y cada parte entonces se va santificando. En el momento en que se termina toda la enumeración del cuerpo, se supone que la curación ha tenido cumplimiento, ¿no? Se ha hecho una realidad, ¿no? Y esos ensalmos además invocan mucho el nombre de Jesús y hacen un juego de repeticiones con el número 3, que es un número mágico por excelencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otro ensalmo muy bonito que además fue muy conocido en la época colonial, que se llamó el ensalmo para curar heridas, que al final se decía consumatum es, consumatum es, consumatum es, o sea, las últimas palabras que se supone dijo Jesús en la cruz, que se dicen aquí en latín, ¿no? Y que en el momento en que terminan de decirse, la herida ha sido curada, ¿no? O sea, son instrumentos, ¿no? Las palabras se conciben como instrumentos para provocar algo, ¿no? En este caso, la salud de los enfermos.
Qué interesante. Ahorita necesitamos un ensalmo para, Sí. para conjurar el coronavirus. Pero, a ver, es bien interesante esta relación mágica que mencionas entre las palabras y las realidades que queremos Transformar. transformar, ok, yo iba a decir invocar, pero digo, te voy a decir una tontería, pero eso es lo que se me vino a la mente ahorita que hablabas de las palabras que decimos que buscamos que tengan un efecto mágico, sin que sean realmente religiosas, pero los niños cuando hacen el examen y que decían Ave María, dame puntería, o sea, para los exámenes de opción múltiple, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eso? Pues es un pensamiento mágico, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, la magia está ahí ante, y estará siempre ante las grandes carencias sentimentales, ¿no? Y necesidades que tiene la humanidad. Y entonces, si por ejemplo la humanidad sufre de enfermedades, siempre habrá, ¿no? Oraciones o ensalmos que prometan curar esas enfermedades, ¿no? La magia nos confronta con lo más esencial del ser humano, ¿no? Con, con cosas tan elementales como, y tan primordiales como la salud, ¿no? Entre otras, ¿no? O cuando hablaba yo de la oración del Santo Sepulcro, pues es una oración que debe entenderse de acuerdo a las necesidades de la época, ¿no? Porque en la oración se piden cosas como no morir sin confesión, o ver el rostro de la Virgen María antes de morir, o no ser ajusticiado, ¿no? Todas esas cosas hablan de las necesidades de la época, ¿no? Y ahora lo nuevo, ¿qué será, Araceli? ¿Qué es lo más nuevo que has visto? Nuevo, uy, pues hay toda una industria importantísima, se imprimen ahora muchas, les llaman oraciones, pero pueden ser, bueno, yo como especialista entiendo por qué las clasifico, ¿no? En oraciones, en salmos y conjuros. Son, en general, palabras mágicas que se venden impresas, que incluso se ofrecen con, por ejemplo, con unos polvos, ¿no? Para enamorar, ¿no? O con por ejemplo, estoy recordando ahorita una oración del coyote, fíjate. El coyote, que además es un animal tan mexicano, ¿no? Y que tiene también toda una tradición, hasta en las canciones, por ejemplo, ¿no? En las leyendas, en los cuentos, o sea, aparece mucho el coyote. Entonces hay una oración, en realidad es un conjuro, que utilizan los taúres, ¿no? Y en el que invocan al coyote como una identidad maléfica asociada al demonio, y la oración, pues es una cosa genial para mi gusto, ¿no? Porque es un papelito de una calidad ínfima, pero tiene ahí dibujado el coyote, ¿no? Y luego encontré otra versión de la oración del coyote, es así ya más sofisticada, en la que además de la oración trae un pequeño colmillo, ¿no? Que se supone que es del coyote, y una botellita con un líquido azul que se supone que es para maleficiar, ¿no? Entonces, no, hombre, esta tradición de las oraciones, los ¿Eso ensayos, dónde lo venden, Araceli? pues, en las calles, en los mercados sobre todo. En la Ciudad de México, pues es muy famoso el mercado de Sonora. Tú puedes ir a cualquier hijo de vecino, rico, pobre, culto, inculto, puedes ir al mercado de Sonora y pedir, ¿no? O sea, a los especialistas, porque además hay brujos ahí, decir, quiero algo para enamorar a mi vecino, al contrario, para Alejarlo perjudicar de a mi mí, vecino, alejarlo de mí, ¿no? O contra mis enemigos, contra las malas lenguas, este, contra las contra, enfermedades, que es ahorita con- lo que más nos preocupa. contra los ladrones, por ejemplo, que también es algo que nos preocupa, ¿no? Entonces, siempre habrá alguien, y en particular a mí lo que me interesa son los textos, ¿no? Lo que se recita, lo que está escrito, donde habrá, te venden, ¿no? Una imagen, ¿no? Que puede ser hasta así, en color, atractiva, ¿no?
que tiene atrás una oración, un salmo, un conjuro que debes recitar para conseguir lo que tú quieras, ¿no? Que eso es también lo fascinante de estos textos, o sea, lo que sea lo puedes conseguir con las palabras, porque las palabras son eso, son palabras mágicas, ¿no? Que tienen poderes maravillosos para transformar el común de las cosas, ¿no? Para transformarlas o para preservarlas también, ¿verdad? Sí, Nosotros también aquí para preservarlas. enseñamos mucho, o practicamos mucho estando lejos de México, pues siempre es muy lindo a la hora de las tradiciones populares y recrear las canciones para pedir posada y las canciones para romper la piñata y las calaveritas en Día de Muertos, o sea, nos Claro. permiten mantenernos conectados, ¿no? Con nuestros orígenes. Bueno, Araceli, pues ha sido absolutamente fascinante este viaje que nos has dado por la literatura popular que tú estudias y saber que todas estas manifestaciones culturales son objeto de estudio por parte de académicos de tan alto nivel como tú. En verdad te agradezco que nos hayas compartido un poco de lo que te apasiona en tu quehacer universitario, académico. Y bueno, pues quedas cordialmente invitada para un siguiente programa donde nos hables ya con más a detalle de algunos mitos, leyendas, etcétera, que quieras compartir con nuestro público, que estoy segura que se quedaron con ganas de más, como yo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hasta Y pronto. gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Voces del Español. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.